Conciencia. Ese milagro improbable que surgió sobre la Tierra. ¿Por qué aquí, en esta pequeña galaxia? ¿Para qué tenemos este privilegio? El universo te está llamando. Más de 30 millones de personas están migrando de sus países por guerra, trabajo o cambio climático. Estamos perdiendo más de 150 especies de animales y plantas cada día. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Para 2050, tenemos que alimentar a 10.000 millones de personas. Hoy, las bacterias están curando el cáncer y construyendo materiales biodegradables. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Somos los protagonistas de la gran revolución de la sociedad del conocimiento. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? La vida te está llamando. Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Estamos viviendo la cuarta jornada de Congreso Futuro y queremos invitarlos a continuar la conversación hablando acerca de los ecosistemas. Los ecosistemas regulan nuestro planeta y los ciclos de la vida, pero ¿entendemos realmente lo esenciales que es preservarlos para nuestra supervivencia? ¿Estamos conscientes de cómo la protección de la biodiversidad es importante para ayudarnos a enfrentar los desafíos del cambio climático? Para reflexionar sobre esta y otras interrogantes, dejaremos con ustedes a Julianne Mosinger, doctora en Química Atmosférica y editora senior de la revista científica Nature, quien moderará el primer conversatorio de esta jornada. Bienvenida, Julianne. Hello, welcome to this session on terrestrial ecosystems, and thank you very much for the invitation to this amazing event in Chile. Bienvenido a este evento en Chile. Ecosistemas terrestres o terrestriales provienen de los bosques que están modificados y gestionados por humanos, tal como los paisajes naturales urbanos. Nosotros los humanos hemos heredado parte del ecosistema y son tan importantes para nosotros debido a los diferentes servicios que proporcionan. Entonces, por ejemplo, nos proporcionan con diferentes beneficios tales como alimentos, el agua y también combustible, pero también tienen ambientes reguladoras. Por ejemplo, las humedales previenen las inundaciones, y los bosques nos proporcionan un almacenaje de carbono que mitiga el cambio climático. También recurso cultural, espacio para recreación y tranquilidad y bienestar mental. Y todos estos ecosistemas y estos servicios son respaldados por funciones básicas ecosistémicas, por ejemplo, la formación y mantenimiento de suelo saludable donde pueda crecer nuestro alimento. Ha habido un aumento en conciencia de la importancia de la biodiversidad y mantener estas funciones ecosistémicas. A la vez, también hay preocupación sobre el impacto de actividades humanas como cambio de uso del suelo, cambio climático y contaminación. Y las especies se están perdiendo de nuestros ecosistemas, se están desapareciendo. ¿Y esto qué puede significar para las funciones ecosistémicas al final? Por ejemplo, la biodiversidad puede llevar a una reducción en la eficiencia de la cual las comunidades ecológicas pueden capturar nutrientes especiales como la luz y el agua y convertirlo en biomasa.
una falta de biodiversidad que puede causar esto. La humanidad está consciente de las amenazas que el cambio climático puede dar a la salud, afectar la salud. En 2005, el informe del milenio y la evaluación milenaria evaluó el estado de nuestro ecosistema y encontró que durante los últimos 50 años las acciones humanas han degradado o han cambiado el ecosistema rápidamente y extensivamente y había perdido una gran biodiversidad. También notó que estos cambios ecosistémicos han llevado a ciertos beneficios para el bienestar humano y el desarrollo económico, aunque no para todos, pero que estas ganancias tienen un costo, la degradación del ecosistema. También indica que si estos problemas no se abordan, las generaciones futuras no podrán beneficiarse de los ecosistemas de la misma manera que nosotros. Entonces, hace un par de años, en 2015, países adoptaron 17 reglas para proteger el planeta y para la prosperidad de todos. Son parte de una iniciativa de desarrollo de las Naciones Unidas. Las funciones ecosistémicas y servicios son muy importantes para lograr casi todos estos objetivos. Por supuesto, son importantes para lograr tierra y vida y cero hambruna, o gol número 8, crecimiento económico y trabajo decente para respaldar a las culturas y productos locales también. Y se ha hecho bastante en reconocer la importancia de los ecosistemas, no solo para la protección de los paisajes y especies, pero para mantener las sociedades humanas. Pero a la vez, hay mucho que aprenderse cómo los ecosistemas responden al cambio global, cómo podemos protegerlo y gestionarlo de manera sustentable. Ahora le voy a dar la palabra a nuestro panel. Antes de comenzar nuestra conversación, nos van a mostrar mucha información sobre aspectos de funciones ecosistémicas y el impacto del cambio global sobre nuestro ecosistema. Voy a presentarlos uno por uno. Comenzaré con el profesor Janet Jansen, es científica para la biología y ciencias biológicas también en un laboratorio Northwest de Estados Unidos. Es ecóloga que ha trabajado durante 30 años investigando sobre biocomunidades en diferentes ámbitos. Es científica que asesora la Casa Blanca y parte de una iniciativa para comprender microorganismos en la producción de alimentos y la salud humana. Nuestro próximo orador es profesor Mary Kaelin. There she is. Profesora de Biología en la Universidad de Chile y directora del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Su investigación se enfoca en la biología reproductiva de bosques y plantas, biología de conservación y los efectos de cambio climático y biodiversidad. Ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y también de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Así que nuestro tercer invitado es Yadivinder Mali. Hello. There he is. Profesor de Ciencia Ecosistémica del Reino Unido y se enfoca en la comprensión de cómo la biosfera está respondiendo al cambio climático, cómo puede utilizarse para ayudar a los humanos a adaptarse y tiene un interés sobre los bosques tropicales. Presidente de la Asociación de Biología Tropical y Conservación de la Sociedad Real de Inglaterra. Es uno de los promueve la excelencia en ciencia.
Hello, everybody. Buenos días. Es un honor estar aquí en este prestigioso evento. Es primera vez que vengo a Chile y me encanta. Quiero volver. Es un hermoso país. Así que voy a tratar de hablar sobre el tema de conciencia y voy a hablar sobre los microorganismos de la Tierra o microbiomas, microorganismos sobre la Tierra. Cuando consideramos... Y para poner esto en contexto, sabemos aún muy poco sobre los microorganismos de la Tierra. Esto es una cita de Leonardo da Vinci que reconoce cuán poco comprendemos sobre la Tierra por debajo de nuestros pies comparado con el cosmos. Y esto fue hace mucho tiempo. Y la situación aún es así hoy. Así que eso examina... Aquí se puede ver una imagen de galaxias y los cientos de miles y millones de estrellas en nuestra galaxia. Así que ahora, si consideramos los microorganismos sobre nuestra Tierra, también tenemos un universo microbiano. A veces se refiere como la materia oscura de la Tierra, similar a la materia oscura del cosmos. Y si consideramos esto, una cucharada de tierra contiene 1.000 millones de microorganismos. Y muchas personas ni siquiera saben que la Tierra está viva, pero estos son microorganismos vivos en solamente una cucharadita de tierra. Sin embargo, no sabemos qué están haciendo esta mayoría de estos microorganismos. No los conocemos, su identidad nunca se ha conocido y no se han crecido, no han cosechado en cultivos o laboratorios. Estos son responsables sobre la vida de nuestra Tierra. Necesitamos estos microorganismos. ¿Dónde tengo que apuntar esto? Si consideramos la Tierra y los microorganismos de ahí, ¿qué hacen? Llevan a cabo muchos servicios ecosistémicos que son fundamentales para la vida de nuestra Tierra. Respaldan el crecimiento de las plantas, degradan el carbono degradable y contaminantes también, se recirculan nitrógeno y otros minerales esenciales. También son una gran fuente de biodiversidad. Esta cifra que se puede ver de los microorganismos en esta diapositiva es un microorganismo nuevo que nunca fue crecido bajo cultivo, pero encontró un nuevo antibiótico. Entonces, si considera el bienestar de la biotecnología de la Tierra, realmente es impresionante. Pueden ser una fuente de nuevos antibióticos y fármacos. Eso es tierra, pero ahora comprendemos que los microbios de la Tierra están en todos lados. Esta es una de nuestras publicaciones donde tenemos más de 300 colaboradores en el mundo que toman muestras de diferentes tipos de hábitats, 40 diferentes países involucrados, más de 27.000 muestras de 7 continentes y miles de millones de muestras. Todo en secuencia. Así que ahora sabemos que en todas nuestras muestras encontramos microorganismos. ¿Qué tipo de muestras buscamos? Verificamos diferentes tipos de muestras. Por ejemplo, vimos aquí tierra de los desiertos, el suelo del desierto hasta la Antártica, cerca de acá. Verificamos también el Ártico, donde está permacongelado, diferentes ambientes de tierra o de suelo, y lo incluimos también. Pero también queríamos ir más allá del suelo y comparar lo que podemos ver ahí y en otras partes también. Además de la tierra o el suelo, verificamos a los sedimentos. Este es un buzo recopilando sedimentos de coral. El incendio que pueden ver aquí, esto es un horizonte. Aquí hay un derrame de petróleo también, mar adentro, y recopilamos muestras también después de que este evento, ese desastre del barco Horizon. Bueno, pudimos comparar estas muestras también. Vimos también como otros microbios de los aves, de los murciélagos, de los monos. Estos son microbiomas muy bonitas, que son, interesante compararlos. Y todas
estaban estandarizados para poder compararlos. La secuencia de ADN era igual. Aquí hay otras muestras que verifica una iguana, los microbiomas de la iguana. Muestras de Sudamérica también, de Brasil y Perú, de las hormigas. No tenemos de Chile aún, pero voy a agregar a nuestra colección, y sabemos que hay muchos hábitats chilenas muy interesantes que explorar. Incluimos los microbiomas humanos también. Entonces estamos tratando de obtener conciencia de microbios de nuestros propios cuerpos también. Habiendo dicho eso, aún así nos falta conciencia. Sabemos que los microbios están en todas partes, pero nos falta reconocer las funciones que llevan a cabo, porque la mayoría no han sido cultivados. Y es muy importante porque nuestro planeta está pasando por cambios climáticos, como eso tiene consecuencias a los microbios de la Tierra. Estos son ejemplos de ecosistemas que están cambiando. En el ambiente tenemos ecosistemas costeras, los niveles de agua se están aumentando y como tienen un impacto sobre los servicios de ecosistémicas en el Ártico. Le voy a dar un ejemplo sobre el Ártico en un minuto más, pero tenemos temperaturas en aumento, hay tierra congelada también, tenemos una sequía en algunas regiones, incendios y cambios en la gestión de la tierra que lleva a erosión de la tierra. Y quisiera decir la importancia de comprender la erosión de la tierra, porque estamos perdiendo suelo mucho más aceleradamente que lo que se está formando, y necesitamos para alimentar a las personas y cultivarlo. Y el ambiente humano que también está cambiando debido a diferencias en las dietas, las enfermedades que tienen impacto sobre estos microorganismos. Le voy a dar un ejemplo sobre un suelo que está congelado durante 2 años congelado. Permahielo, durante miles de años algunos, y cientos de miles de años. En el Ártico hay mucho permahielo, pero estas regiones se están calentando debido al calentamiento global, y al hacer esto estamos viendo está cambiando el ecosistema vulnerable. El permahielo se está derritiendo y hay microorganismos en el permahielo, pero al descongelarse, lo que sucederá a esos microorganismos nadie lo sabe. Aquí se puede ver el hemisferio norte, que el área en morado muestra regiones del planeta que tenía una vez permahielo. Siberia, Alaska, Groenlandia, por ejemplo, tiene permahielo aún, pero este es el Ártico, pero también las regiones del sur están experimentando algo parecido como el resto del planeta. Aquí se puede ver por qué es sumamente importante. No se está descongelando, pero si verifican la distribución del carbono, aquí está el mapa. El carbono del suelo globalmente se concentra en el permahielo. La razón de por qué es importante es porque ahora está congelado, así que está bastante estable. Y los microorganismos no pueden hacer mucho, pero al descongelarse ese carbono se libera a los microorganismos y ellos lo pueden degradarlo y producir gases de efecto invernadero. Así que esto lleva a un ciclo vicioso. Y lo que se tiene es un aumento de temperatura, este ciclo, y la permahielo comienza a descongelarse, que libera dióxido de carbono y metano, porque los microorganismos se ponen activos y decomponen el carbono y crea calor y agrava más la situación. Ya podemos ver signos de esto sucediendo en el Ártico, así que si vemos a esta persona que tiene una fogata, ese es metano atrapado en un lago y forma un charco, y ahí puede exponer el fuego. Y eso es un ejemplo de gases de efecto invernadero. Aquí se puede ver en la parte inferior lo que es un borracho, porque cuando comienza a descongelarse el permahielo, los árboles empiezan a moverse como si estuviesen borrachos. Así que esto es porque el suelo ya no es estable, y las viviendas también tienen un impacto.
Ahora, desde el punto de vista microbiano, tenemos que comprender lo que está sucediendo en el permahielo cuando se descongela. Aquí hay una sección de permahielo. En la parte superior es activa, la capa activa, la proporción que se descongela una vez al año. Y la parte inferior es el permahielo congelado. Y dependiendo de la actividad microbiana en la parte activa y permahielo, habrá producción de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono y metano. Lo que queremos comprender es que, aunque esto es fundamental, realmente no entendemos a estos microorganismos de la tierra o del suelo. No han sido cultivados a la mayoría y sus funciones son desconocidas. Esto demuestra algunas de las ubicaciones donde yo he trabajado en el Ártico, incluyendo en Alaska, Groenlandia. Ahí estoy yo, en Groenlandia, rodeado por icebergs. Y en Noruega también. El enfoque específico que estamos utilizando en mi laboratorio, ya que no podemos cultivar estos organismos, vamos más allá del cultivo y exploramos el nivel molecular. Esto lo denomino un enfoque omics. Aquí es una pipeline de omics. Por un lado tenemos información sobre los microbiomas que está ahí, secuenciando el ADN, y luego se puede secuenciar todo el ADN y nos da una información sobre el metagenoma, que incluye información sobre quién está ahí y qué están haciendo. Pero no todos los genes se expresan en RNA, entonces si bajamos más, podemos ver el ARN, y ver cuáles son todos los genes que se expresan y se convierten en proteínas. Y más allá vemos las proteínas y comprender cuáles son las proteínas que se producen. Y al final, cuando vemos los metabolitas, aquí podemos verificar y examinar lo que está sucediendo sin el cultivo. Este es mi iceberg de Groenlandia, mi imagen. Y aquí se comprende la punta del iceberg. ¿Quién está ahí? La mayoría de la información sobre la función es sumamente importante. Y no es quiénes son, pero qué están haciendo. La identificación de los microbios. Y un pequeño ejemplo del permahielo. Esto fue publicado en la revista Nature hace un par de años, utilizando este enfoque omics sin cultivo, y así pudimos averiguar qué es lo que estaba sucediendo en el permahielo congelado, cómo es la vida en la tierra o el suelo congelado. Y aquí hay un mapa, no se puede ver muy bien, pero lo que pudimos hacer es mapear las proteínas en permahielo congelado por primera vez. Y lo que encontramos, y no sabíamos antes, es que viven con el hierro, se consumen hierro y así sobreviven. Volvimos y buscamos hielo entonces, porque los organismos que tenían todas las proteínas para poder vivir, ellos sobreviven con hierro. ¿Cuál es la siguiente frontera? Con ciencia. Tenemos que comprender los microbiomas de la Tierra y cuáles son los roles críticos que cumplen y cómo son impactados por el cambio. Si tenemos una comprensión, el siguiente paso es que podemos utilizar esa comprensión. Podemos ver las propiedades beneficiosas, y esto quizás se puede utilizar para tener un impacto y mitigar el impacto del cambio, o ofrecer otros procesos para mejorar el ambiente y mejorar la salud humana. Entonces quisiera cerrar con mi última diapositiva, por favor. Tengo que mostrarles la última imagen. Mientras esperamos, yo sé que hay una desfase.
Para darle un poco de contexto, aquí tenemos una visita muy importante en Chile y como muchos de ustedes ya notaron esto, no solo yo, y quisiera terminar con una cita del Papa Francisco. Recibimos este mundo como una herencia de generaciones pasadas, pero también como un préstamo de las generaciones futuras a las cuales tenemos que devolverlo. Muchas gracias. Buenos días, todo el mundo. Me pidieron hablar en inglés porque tengo el acento peor de Chile. Así que deben estar muy contentos, porque soy de Nueva Zelanda. Yo quiero que ustedes se den cuenta de que hoy, estoy hablando en castellano, voy a empezar en inglés, we should all realize that today the amount of CO2 in the air is Debemos almost darnos cuenta que el CO2 que está en el aire es casi el doble de lo que era en tiempos preindustriales. Y todos sabemos que esto hace que la Tierra se caliente. Les quiero hablar acerca de ecosistemas de alta elevación o de altitud. Y estos ecosistemas son la columna vertebral de Chile. ¿Qué ven cuando ustedes miran por la ventana y miran al oriente? Ven la cordillera de los Andes. No hay cómo escaparse de la cordillera. Y la cordillera, de hecho, constituyen una proporción muy alta de la zona o el área terrestre de Chile. Y hablamos mucho de bosques, hablamos mucho de los mares, y se nos olvida que la cordillera son realmente de qué se trata Chile. No. Okay. Bien. Okay. Thank you. So, why should we be concerned Entonces, ¿por about qué the Andean deberíamos ecosystems? preocuparnos acerca de los ecosistemas cordilleranos? Bueno, hay muchas razones para ello, y una de las razones más importantes es que las montañas son como las torres de agua del mundo, es donde la mayoría del agua se almacena como hielo. Pero no son solamente los glaciares. Las montañas también tienen otras funciones, y la vegetación y la flora, no tanto la fauna, pero la flora es muy importante para retener y regular el flujo de agua por las montañas, y también es muy importante para mantener la estabilidad de inclinaciones tan empinadas como en un país como Chile. Y esta es la información más reciente sobre glaciares en Chile. Tenemos alrededor de 24.000 kilómetros cuadrados de glaciares en Chile, y al año 2000 hasta 2015, 92 kilómetros de esos glaciares se evaporaron. Eso es el triple del área de La Reina, donde yo vivo yo, y triple la comuna de Santiago. Imagínense, eso es cuánto glaciar ya desapareció en 15 años. Y eso obviamente tiene un impacto que se llama agua. Pero la vegetación de los Andes, y aquí es en lo que me voy a enfocar hoy, la vegetación es muy importante porque afirma las inclinaciones de las montañas y puede prevenir estos desastres que experimentamos en Chile. No los detendrá, pero si es que la vegetación se hace cada vez más débil, podemos esperar que haya más desastres de los que ya hemos experimentado en los últimos 15 años. Finalmente, debemos recordar que Chile es un país verde. 45% de la economía de Chile proviene del cobre, 10% proviene del turismo, y está aumentando. Ese es nuestro capital verde. Nuestro capital verde no durará por siempre, entonces debemos proteger nuestro capital verde. Ahora, hablemos de la flora. Aquí es donde tengo experiencia.
Hay flora muy hermosa y ahora pueden ver por qué. Miren esa planta que pueden ver en la imagen. Y eso ha estado subiendo por las montañas desde hace 20 millones de años. Y tenemos todas estas plantas maravillosas endémicas al sur de la cordillera y estas criaturas muy extrañas aquí que producen como una lanita para mantenerlas abrigadas a 5.000 metros de altura. Entonces la pregunta es, ¿la cordillera se está calentando? Y sabemos, tenemos estaciones climáticas en Chile, sabemos que la cordillera está calentándose y en 1978, por el lado chileno de la cordillera, se han calentado en 1 grado. Eso es bastante. Sin embargo, no solamente se está calentando, voy a retroceder. También el calentamiento se va a asociar con cambios importantes en la precipitación en todo el planeta y estos cambios pueden ser más adversos que la temperatura para algunos organismos. Entonces, la flora andina, ¿qué puede hacer la flora andina para escaparse del calentamiento? Y la respuesta obvia es que salga del calor, vaya a las montañas en vez de quedarse en Santiago. Pero también hay un problema con esto. Se ha demostrado que esto es lo que están haciendo las plantas y otros organismos. Hubo una metaanálisis reciente que los organismos están subiendo las montañas por 11 metros anuales, y eso es mucho, pero hay un problema, que es este. Las montañas no son planas, son formas cónicas. Y cuando toma una área cónica en la base y la área en la punta, obviamente es muy diferente. Entonces, cuando una planta o un animal sube la montaña, es probable que pierda hábitat. Espero. Y se puede ver sencillamente en este gráfico, puede ver el área terrestre en diversas elevaciones en el cono sur. A medida que sube en altitud, tiene menos tierra. Entonces, si sube para escaparse del calor, va a perder hábitat. Y esta es la hipótesis que hemos estado estudiando. Lo hemos estado estudiando hace 1 año. Es un trabajo nuevo. Aún no lo hemos completado. Entonces, ¿cómo podemos testear o probar esta hipótesis que las plantas y los animales van a perder su hábitat? Bueno, se puede tener un monitoreo a largo plazo donde uno vuelve cada 5 años a ver lo que está ocurriendo. Esto se ha hecho de manera extensiva en Europa, se ha hecho mucho en Estados Unidos, pero como siempre aquí en Chile estamos atrasados. Entonces debemos emplear otros métodos que son menos fiables, en mi opinión, que tiene que ver con un modelado de predecir el futuro, y esto se llama el modelado de cambio climático. Y aquí tomamos la distribución actual de un animal, a mano izquierda lo pueden ver, y lo insertamos en este programa computacional con el modelado de cambio climático y esperamos cuál será la distribución bajo cambio climático. Y esto lo podemos hacer en casa con nuestro computador y vemos cuál será el resultado. Aquí podemos ver algunos de nuestros primeros resultados. Son especies de altitud. Estudiamos 321 especies y 78 y hasta el 90%, dependiendo del modelo, perderán hábitat debido al cambio de temperatura y debido al cambio de precipitación. Ahora, esa es una cifra muy, muy alta, pero nos podemos preguntar cuánto hábitat se va a perder. No es que cuántos van a perder, pero cuánto hábitat se va a perder. Y los datos hasta el momento demuestran que entre 46 y 39% del hábitat para estas especies desaparecerá. Sus hábitats se reducirán de entre 39 a 44% debido al cambio climático. Esa es una cantidad enorme.
Este es un ejemplo de cómo se ve. A izquierda pueden ver la distribución en verde de esa única especie. En el centro, la zona centro, y a derecha pueden ver cómo será de acuerdo a estos modelos a mitad de siglo o incluso al final del siglo, y es un cambio enorme. Estos modelos también sugieren que habrán extinciones, no muchas, pero habrán extinciones. Los diversos modelos dicen que serán diferentes especies, pero 2 o 3 casos nos dan o nos entregan la misma especie como resultado. Esto es un problema, pero debo decir que no todo se perderá. Sí existirá algo que llamamos, habrán ganadores. Algunas especies estarán muy felices en ver este cambio climático, porque probablemente ahora no se encuentran en el lugar óptimo, pero en el futuro se trasladarán y tendrán un hábitat mayor. Pero esto es una cantidad muy pequeña que experimentará este cambio positivo. También quisiera hablarles o sugerir 2 puntos para terminar mi charla. Un punto es el problema de los datos en Chile. ¿Qué tipo de datos necesitamos para poder hacer este tipo de modelamiento, de modelado? Tenemos que volver a los especímenes herbarios, los registros por Felipe, Gay, otras generaciones como la mía, y poner los puntitos en el mapa para ver dónde están las especies. Pero si no tenemos esta información, no podemos modelar nada. Cuando estudiamos este primer set de especies, descubrimos que 95 especies no tenían suficientes datos como para llevar a cabo estos modelos. Esto significa que no hemos explorado lo suficientemente bien a nuestra flora en Chile. Deberíamos tener al menos 8 o 9 puntos en nuestra base de datos para poder hacer este trabajo. Y cuando estaba preparando esta charla, se me ocurrió lo que yo pienso es una idea genial. ¿Cuántos de ustedes tienen un celular? Levanten la mano. Todos tienen un smartphone. ¿Quién tiene GPS en su celular? Todos, sí. Y sería muy interesante si nosotros como país nos reuniéramos y trabajáramos en este problema de los datos en conjunto. Si todos que están haciendo trekking en las montañas, como los jóvenes aquí que pueden ver en la imagen, tomaran foto con un punto de GPS, podríamos tener una cantidad enorme de datos sobre la flora andina, y esos datos nos permitirían tener modelos más fiables, pero también permitiría que, aún más importante, podríamos probar o testear estos modelos, porque todos los modelos, como ustedes bien saben, tienen supuestos, y estos supuestos tal vez sean válidos o no válidos, y la única forma de hacer esto en el tiempo es validando el modelo. Entonces les invito a todos ustedes, particularmente los que escalan montañas, que piensen en esto de poder trabajar en conjunto para aumentar la cantidad de datos que tenemos para este tipo de trabajo en Chile. El último punto que quiero hacer es dónde nos encontramos a escala global aquí en Chile. Tenemos al poniente el mar Pacífico, y si usted se mete al mar sabe que se va a enfriar un poquito, ¿cierto? Si es que usted va al hemisferio norte, estos datos son muy importantes de las montañas Himalayas. Las Himalayas a 5.000 metros se ha estado calentando en 0,6 grados Celsius en los últimos 30 o 40 años. Eso es muchísimo. Chile está en esa línea verde que está ahí. Aún no hemos llegado a ese punto, y tal vez nunca, ojalá nunca lleguemos a ese punto, pero podríamos alcanzarlo. Y si lo alcanzamos, no serán 93 kilómetros cuadrados de glaciares que desaparecen, no serán 78% de las especies en las montañas que han perdido hábitat, será mucho más. Entonces, quiero dejarles este pensamiento, que el cambio climático, las personas muchas veces piensan en cambio climático en cuanto a personas y la relación y el efecto, pero también tenemos que pensar en los ecosistemas proporcionados por nuestro país. Quiero terminar diciendo que las montañas de Chile son un tesoro y debemos cuidar de su biodiversidad. Muchas gracias.
Can you hear me? Okay. Yep. Is that good? Can you hear me? Yep. Great. Okay. Quisiera comenzar agradeciendo a la organización de Congresos de Futuro por esta excelente bienvenida que he tenido aquí en Chile. Estando aquí he podido ver algunos de los ecosistemas maravillosos de este país. Como ciudadanos de Chile, ustedes son benditos, están bendecidos por esta tierra. De verdad, de tener esta naturaleza maravillosa en su país y valorarlo por la magia que entrega. Me voy a referir entonces con una imagen. Voy a comenzar con una imagen. Es la imagen icónica de nuestros tiempos, creo yo. Esta es una imagen espacial de la Tierra durante la noche, con luces de civilizaciones humanas propagadas por la superficie del planeta. Creo que es importante debido a dos cosas. Uno, por unas cosas que hemos sabido por mucho tiempo, que la Tierra es finita, no es para siempre, hay un volumen fijo en el espacio que tenemos que cuidar. Y segundo, que nuestra presencia sobre la Tierra es muy activa. Esto es sorprendente con el tiempo. Ven cómo se difunde, se extiende la luz. He estado en pueblos en África, en la India, donde cuando recién llegó la infraestructura, la salud y la electricidad, hay una transformación maravillosa de la vida de las personas cuando esta conexión aparece por primera vez. Pero esta imagen también es desconcertante también, porque cuando se visualiza esta extensión de actividad que está en aumento, uno sabe que está ocurriendo solamente en un par de centímetros de tierra, solamente dentro de un par de metros de biosfera y bajo unos kilómetros de atmósfera. Por lo tanto, eso lleva a preguntas como ¿por cuánto tiempo puede continuar esta dispersión antes de interrumpir la función de esta tierra, de la biosfera? Y a eso me voy a referir. Esta era, este desafío, necesitamos una palabra o como marcar este desafío. Una palabra que ha sido que es muy popular, más en la ciencia y más allá de la ciencia, es antropoceno, que estamos en una nueva era geológica donde la humanidad ha sido una gran influencia sobre el clima y el ambiente del planeta. Y hay mucho debate de cuándo el antropoceno comenzó, cuál es la naturaleza exacta, cómo comprobamos que su punto de partida, pero el valor importante es marcar quiénes somos como humanidad sobre esta tierra y los desafíos que tenemos y cómo ubica nuestra percepción del progreso y cómo ha cambiado con el tiempo. A eso me voy a referir. La pregunta es, ¿cómo medimos nuestra influencia sobre la Tierra? ¿Cuán enormes son estas civilizaciones, estas luces en términos de biosfera global? Podríamos medir el tamaño con el número de personas quienes somos, pero no es una buena medida. Es lo que hacemos como civilización que importa. Un agricultor africano tiene un impacto muy diferente que un ciudadano de Nueva York, por ejemplo. Es otro enfoque que hay que tener para medir este impacto. Entonces voy a utilizar el concepto ecológico o biológico del metabolismo. Es el paso en cual la energía pasa por un organismo, fluye. En un sentido biológico, todos los animales tienen metabolismo, todos estamos quemando energía química cada segundo para pensar, respirar, funcionar. Las plantas también tienen metabolismos, pero cuando vemos las sociedades, somos más que un metabolismo biológico. Hay muchas formas que utilizamos la energía que no tienen nada que ver con nuestro biológico, nuestro sistema de transporte, de calefacción, de energía. Así que existe este concepto de metabolismo social, un uso más amplio de energía que acompaña estar en sociedad moderna.
La unidad, el metabolismo es el flujo por segundo de energía. Entonces, se mide en julios por segundo o vatios. Para darle un calibraje en cuanto a esta energía. Si piensan en una ampolleta antigua de tungsteno, típicamente tenían la energía de 60 watts o vatios. Entonces los seres humanos generalmente cuando descansamos tenemos un metabolismo como 100 o 120 watts. Por lo tanto, al estar sentado, que cada uno está quemando energía como 2 ampolletas por dentro, todo el tiempo. Le da un ejemplo de una idea de la energía biológica de los humanos. Ahora, ¿por qué utilizo la energía como una medida de lo que nosotros hacemos? Sino que creo que refleja cuando comparamos la energía entre ecosistemas y humanos, la civilización humana, nos da una medida de nuestra capacidad de poder cambiar el ambiente y el mundo que nos rodea. Si el ecosistema que nos rodea tiene más energía que la nuestra, rebota las interrupciones que nosotros creamos, que son relativamente recuperables. Entonces, si nuestra energía nos domina y el ecosistema, estamos transformando los ecosistemas. En términos de energía biológica, como ecólogos podemos cuantificar eso de buena manera. Aquí hay una imagen de una de mis alumnas midiendo fotosíntesis de una hoja. Sabemos que la cantidad de energía involucrada para capturar el dióxido de carbono de la atmósfera, y podemos convertir estas medidas en una medida de cuánta energía está fluyendo a través de una hoja, un árbol o un ecosistema. Y cuando combinamos esto junto con datos satelitales y modelos computacionales, podemos calcular esto a escala global. Surge un mapa de productividad y un cálculo del flujo energético global. Entonces tenemos mapas como esta y de aquí podemos calcular la cantidad total de energía que fluye por la biosfera. En la Tierra es como 150 terawatts o 150 billones de energía química fluyendo por la biosfera. La Tierra, los océanos también tienen un metabolismo como 120 terawatts en el océano, pero aquí en esta charla me voy a enfocar en lo que está sucediendo sobre la Tierra. Es el final de la energía natural en la biosfera, pero ahora quisiera ver el flujo la energía que fluye por las civilizaciones humanas durante la historia. Remontemos 10.000 años o antes, cuando todos sobre el planeta eran cazadores y recopiladores de alimentos. Aquí tenemos entonces el metabolismo de la persona en sí, 120 watts aproximadamente, como 2 ampolletas. E incluso en esta sociedad de caza y agricultura o recopiladores, mejor dicho, de fruta y verduras y vegetales, quemaban también esta energía como combustible. Entonces hay un uso más allá de energía, que el metabolismo individual. Esto ha sido cuantificado bastante bien en muchos estudios y estamos hablando como 300 watts por persona, 3 veces el metabolismo biológico. Una cosa sobre este estilo de vida, de caza y recopilación de productos, lo que se hace es tomar lo que está disponible en el sistema que nos rodea. No se modifica tanto, ya sea carnes de los animales salvajes, frutas, hortalizas o peces. Es lo que el ecosistema nos puede proporcionar. Eso limita la densidad poblacional que puede respaldada también por ese estilo de vida de cazador. Es como una persona cada 10 kilómetros cuadrados aproximadamente, como 0,1 persona por persona. Si multiplicamos ese metabolismo por persona debido a la densidad poblacional, podemos obtener un cálculo de la energía total que fluye en esta sociedad de cazadores. 30 watts por metro cuadrado.
una ampolleta por kilómetro cuadrado en términos de flujo energético. Y si comparamos eso con la energía biológica que fluye por una sabana africana, por ejemplo, donde están todos nuestros ancestros provinieron, hay como 30 megawatts por kilómetro cuadrado pasando por ese ecosistema. Por lo tanto, la energía que fluye por la sociedad humana es una fracción ínfima de la energía que fluye por el ecosistema natural. Pero la gente en aquel entonces estaban utilizando fuego y cazaban, entonces habían efectos, pero era una pequeña influencia. Y quizás elefantes tenían un mayor efecto sobre ese sistema que los humanos en aquel entonces. Todo comenzó a cambiar alrededor de 10.000 años con la venida de la agricultura, y la agricultura puede ser visualizado como la colonización del ecosistema. En vez de tomar lo que nos entrega el ecosistema natural, lo modificamos, que su propósito sea alimentarnos y que nos dé materiales y recursos, y cambió esto y aumentó la cantidad de alimentos que obtenemos o recursos que obtenemos de este ecosistema, y nuestro metabolismo aumenta también. Esta es Europa del siglo XVIII, antes de la Revolución Industrial, 2.000 watts aproximadamente, como 6-7 veces que antes en la sociedad de cazadores. Pero con esta sociedad agrícola podemos soportar mayores densidades, como 40 personas por kilómetro cuadrado. Y si multiplicamos esas dos cifras, obtenemos un metabolismo de unidad per área, 30.000 watts, mucho mayor que una sociedad primitiva de cazadores. Y si lo comparamos con un bosque, es como 5%. Ahora la sociedad humana, por lo tanto, comienza a ser medible en términos de los procesos que están ocurriendo en el sistema natural, y es bastante variable. Algunas zonas son más utilizadas para la agricultura que otras. Y todo comenzó a cambiar como 250 años atrás. Y lo que sucedía con estas sociedades agrícolas es que el suministro energético está ligado con la cantidad de tierra disponible. Se puede mejorar la eficiencia de la agricultura con el tiempo, y energía me refiero al alimento, pero también energía o alimentos para nuestro ganado, que luego que se utiliza para la tierra. Pero había una restricción de cuánta energía y densidad podría soportar respaldar una población, y solo se puede extraer cierta cantidad de la biosfera. Esto cambió hace 250 años con la llegada del uso extensa de combustibles fósiles. Una manera de considerarlo es que descubrimos el viaje del tiempo. Depender solamente de la energía que nos entrega la biosfera, pudimos utilizar la energía que la biosfera había capturado millones de años atrás, enterrado en sedimentos, y lo estamos sacando y utilizándolo como una densidad muy alta. Nuestra capacidad de utilizarla, una nueva dimensión para extraer energía, capturando la energía del pasado profundo, libera la cantidad de energía que puede utilizar la sociedad. Podemos utilizar datos arqueológicos e históricos y plotear aquí o ver cómo se usó la energía de Eurasia, de Europa a China, cómo ha variado durante los últimos 12.000 años, y vemos un aumento ya que empezaron a extenderse las sociedades agrícolas, y hace como 2.000 años, durante el Imperio Romano o la dinastía Han, comenzó a quedarse por ahí. Se puede pensar que las sociedades se tornaron bastante limitadas en la cantidad de tierra que está disponible, porque las poblaciones habían aumentado y había una restricción societal, que habían llegado a una frontera del suministro de energía y el sistema que tenían para eso. Y como en 1750 las cosas cambiaron, y aquí este gráfico comienza a aumentar, a disparar en términos del consumo energético por persona. Este es el metabolismo de cada uno de nosotros ahora acá. Se puede hacer estos cálculos a nivel país. La semana pasada, aquí hay unas cifras de Chile, calculé aquí. En Chile ustedes están bendecidos con un rango enorme de ecosistemas. Por lo tanto, desde un punto de vista económico, se puede ver el metabolismo social promedio como 4.000 watts por persona.
La energía promedio que cada uno utiliza en segundos, comparado con toda la infraestructura que respalda su vida. Y la densidad poblacional de Chile son 24 personas por kilómetro cuadrado, muy variable por región, obviamente. Y si se multiplica, podemos ver el metabolismo del ecosistema de Chile también. Al multiplicar estas dos cifras, podemos averiguar el metabolismo de la sociedad chilena también. Por lo tanto, con esta gran cantidad de riqueza natural, se puede estimar que como 390 gigawatts o 1.000 millones de energía fluyendo por la sociedad chilena, desde aquí hasta la punta de Sudamérica. En sociedades humanas, aquí en Chile, hay como 70 gigawatts fluyendo. Por lo tanto, todo el flujo de energía que pasa por las actividades que se ocurren aquí en Chile es como 20%, 18-20% de la energía que fluye por el ecosistema natural. Algo similar para Inglaterra, de donde provengo. Hay un alto metabolismo social. 8.000 watts, la densidad poblacional somos 400 personas por kilómetro cuadrado en promedio. La cantidad de energía fluyendo por el ecosistema natural de Inglaterra son como 200 gigawatts. Hay una área menor que Chile, pero la cantidad de energía que fluye por la sociedad humana en Inglaterra es como 400 gigawatts. 2 veces más energía fluye a través de la humanidad en sus actividades que en el ecosistema natural. ¿Y cómo es posible esto? 2 razones. Una es que la mitad de la energía directamente proviene de la biosfera en cuanto a alimentos, la otra es por combustibles fósiles u otras fuentes energéticas, y la otra es que Inglaterra es una red, es un importador neto de productos de otras partes del mundo. Tenemos energía, captura de ecosistemas, ya sea el soya, ganado en Brasil o el plátano en África. Esa energía se captura y después se lleva a Inglaterra. Entonces, a nivel país, estamos importando metabolismos de otras partes del planeta. Por supuesto, una vez que uno llega a nivel planetario, no hay de dónde importar esa energía. Así que es interesante realizar estos cálculos a nivel planetario. Si vemos aquí el metabolismo del planeta entero, como mencioné, 150 terawatts, millones de energía fluyen por la biosfera. Si calculamos la población aproximadamente de la humanidad pre-agricultura, la demanda de cantidad era como 0,002% de la energía que fluye por la biosfera. Si lo hacemos humanidad preindustrial, como 1700, la cantidad de energía como, o 1700, era 2%. Entonces, es significativo, pero a nivel planetario, pero bastante pequeño. Si lo hacemos para la sociedad industrial moderna, globalmente hablando, la cifra es 17% de la biosfera. Dependiendo de su perspectiva, 17% es una cifra menor o grande, no sé. Pero una cosa es que no hay objetivos, 100% no es posible. 30 quizás es demasiado, quizás 20% es mucho también, porque tenemos que mantener la biosfera funcionando para que nosotros podamos vivir. Así que siempre debemos realmente, no debemos dominarlo. Pero si vemos hacia el futuro, si tomamos un informe de las Naciones Unidas para el 2050, 30% de la biosfera será. Si vemos acá el valor que tiene China en este momento, el consumo global es 40% de la biosfera, eso es en China. Y si vamos a una visión de Estados Unidos global, es 120% de la biosfera. A lo que me refiero es que esto indica el desafío con el cual nos enfrentamos. El consumo energético está llegando al límite, que a veces se llaman fronteras planetarias, y una manera de considerarlo. Si vemos aquí, y debemos decir que hay mucho se ha hecho a través de este proceso.
La mortalidad infantil ha disminuido, la expectativa ha aumentado, hay acceso a educación y a salud. No debemos olvidar las cosas positivas que vienen con el antropoceno, pero debiese discutir que muchos problemas que han surgido, este es el desafío fundamental que subyace todos nuestros problemas ambientales, ya se trata de cuánto consumimos en términos de sobrecultivos o transformación de la tierra para la agricultura, sobrepesca o productos de los desechos, nuestro metabolismo global como plásticos o dióxido de carbono en la atmósfera que lleva al cambio climático. Bueno, el gran desafío es que somos grandes y el planeta es pequeño. Si vemos este gráfico del cambio con el tiempo, ese gráfico que les mostré previamente del consumo de energía aumentando y después disparándose durante los últimos siglos, en la biología, en la mayoría de las ciencias sabemos que este tipo de gráfico no perdura para siempre, no se puede continuar disparando, así que habrá limitaciones en el sistema. El desafío es que estas limitaciones pueden ser algo que se nos impone por falta de recursos o por destabilizando el sistema planetario o la biosfera, o quizás hay una opción de que nos ayude a enmarcar el pensamiento para tomar decisiones conscientes, para evitar estas fronteras. Esa línea que vemos al final, esa es normal para una generación o dos, pero nuestras sociedades, nuestros valores, nuestras economías se construyen con la superficie de esa línea puede perdurar para siempre. Nuestros modelos económicos del mundo actual. Y lo que nos vamos a enfrentar es que el modelo que funcionó muy bien en el siglo XX, siglo XIX, por ejemplo, ya no es factible. Estamos llegando a desafíos fundamentales que tenemos que enfrentar. Para concluir, entonces, creo que el mayor desafío es navegar esta transición de crecimiento sin límites a un estado global, mientras proporcionamos bienestar para el resto de la humanidad, incluyendo a aquellos que viven en malas condiciones y dejando espacio para la biosfera. Esto requiere innovación en la tecnología. Algunas de las soluciones pueden resolverse mediante la tecnología como energía renovable, pero también en la gobernanza. ¿Cómo podemos hacer decisiones globales y a escala regional? Como en cambio climático. Y la conciencia también, cómo visionamos el mundo, para darnos cuenta que sí estamos en un mundo finito. El pensamiento que teníamos hace un siglo que la Tierra era para siempre, los océanos eran para siempre infinitas, bueno, eso ya no es factible. Muchas gracias. Muchas gracias por sus presentaciones. Quiero empezar la conversación sobre cambio global, porque cada uno de ustedes abordó ese tema de diversas maneras. Entonces, ¿piensan que hay suficiente conciencia sobre el impacto que el cambio ambiental puede tener en sistemas globales? ¿Quién quisiera empezar? Yo puedo comenzar. Creo que hay una conciencia de problemas individuales como cambio climático, la sobreexplotación de peces también está recibiendo bastante atención, pero tenemos problemas en cómo ponerlo en contexto, cómo reconciliamos la historia de desafío medioambiental y destrucción medioambiental con la historia de progreso y crecimiento que tenemos y cómo lo podemos enmarcar en un único concepto que puede reconciliar estos conceptos. Es algo que creo que la idea del antropoceno empieza a abordar el tema de cuál es nuestra historia ahora que descubrimos que estamos en un planeta finito. ¿Quisiera comentar? Sí, puedo agregar un comentario. De mi perspectiva como microbióloga, nos falta conciencia suficiente de los roles críticos que juegan los microorganismos en el cambio climático y en muchos casos son los jugadores claves que están produciendo dióxido de carbono y metano, estos gases de efecto invernadero. Pero como mencioné, no entendemos lo suficiente sobre ellos o cómo predecir lo que va a ocurrir. Entonces yo diría definitivamente que no tenemos conciencia suficiente sobre los microorganismos y su impacto en el cambio climático. Creo que hay muchas respuestas para esa pregunta. Hay personas en el mundo hoy que están
que tienen una posición, una declaración muy extrema sobre el calentamiento global como extinción generalizada o la sexta extensión, pero no tenemos muchos datos en los cuales basarnos y hay una muy buena razón para ello. Para ver cambios asociados a cambio global, o se modela, como mencioné, o debemos tener estudios a largo plazo. Desafortunadamente, los gobiernos no son amigos de estudios a largo plazo. Les gustan los estudios que terminan en 4 años o 3 años y medio, mejor aún. Entonces es muy difícil hacer que funcionen estos estudios a largo plazo. Y eso es lo que realmente necesitamos para poder ver los efectos con energía, microbios, particularmente las especies. El otro aspecto es que para las especies, por lo menos, aún no sabemos si tienen algún tipo de respuesta evolutiva y ahora suponemos que las especies tendrían que trasladarse para poder ajustarse al cambio climático, pero hay algunos estudios que dicen que las poblaciones pueden cambiar más rápido de lo que nosotros pensábamos. Entonces, necesitamos hacer mucho más trabajo. Pero en cuanto a sociedades y su conciencia, creo que queda claro y es obvia la razón. Las personas están más interesadas en las cosas que les afectan inmediatamente y directamente, tales como el alimento, que el nivel del mar está subiendo, que el valor de la inmobiliaria está bajando, etcétera. Pero lo que vamos a hablar aquí es que si no nos aseguramos de que nuestros ecosistemas siguen saludables, el sistema va a implotar. Entonces debemos enfocarnos en ese aspecto y no solamente el lado económico. ¿Tiene alguna perspectiva sobre cómo podemos abrir la conciencia? Me interesó mucho su proyecto, su idea de proyecto de ciencia ciudadana, y así las personas pueden pensar a un nivel muy básico, pero también ¿tiene alguna otra idea de cómo podemos crear conciencia sobre estos temas? Bueno, hay una única forma de generar conciencia, y eso es tener una buena educación, tener buen presidente, en mi opinión, y creo que Chile lo ha hecho bastante bien. Tenemos sitios web científicos muy buenos. Estoy mirando al líder allá. Ha sido una persona muy importante en impulsar este proyecto y creo que la vinculación es importante. No solamente preocuparnos de los estudiantes de la básica, que creo que es muy importante, pero también tenemos que generar conciencia entre las personas que usan el suelo y usan la energía, como usted mencionó. Si no generamos conciencia entre esa población, creo que no vamos a avanzar muy rápidamente. Necesitamos un programa más equilibrado en cuanto a cómo comunicamos la importancia. Creo que una parte clave es la educación, porque creo que la conciencia no solamente tiene que ver con hechos en detalle, que es muy importante, también tiene que ver con nuestra cosmovisión y el momento ideal de cuando están las personas abiertas a conocer el mundo, y creo que la educación es clave. Pero también, como ejemplo con este Congreso, es simplemente abrir el debate y la forma en que esto está disponible en streaming, y es una muy buena manera de cómo se puede democratizar esta conversación. Muchos de ustedes, a los que he conocido, son jóvenes. Hay muchos que han estado ayudándonos, escuchando estas charlas. Y ustedes realmente son el futuro. Ustedes están aprendiendo muchas cosas durante este Congreso, que ustedes son el futuro. Entonces, puedo hablar de parte de todos nosotros que esperamos que ustedes lleven la delantera y ayuden a resolver algunas de las cosas que nuestra generación no los abordó muy bien. Ustedes han heredado este planeta, entonces deben tomar algunas decisiones críticas a medida que va avanzando el tiempo. ¿Tiene algún consejo práctico
Tal vez si es que algún miembro del público quisiera seguir en sus pasos, estudiar los ecosistemas, tal vez ellos quieran saber cómo es trabajar en el campo. Entonces, ¿tiene algún consejo de cómo se pueden involucrar? Bueno, yo he trabajado en esta área, es un secreto, unos 60 años, 50 años. Y puedo decir que es una vida muy saludable y es una vida feliz, contenta. La naturaleza es una cosa maravillosa, no es una amenaza, no hay amenazas en la naturaleza. Simplemente uno se baña en la naturaleza. Entonces, usted puede ser bióloga en el campo y hacer buena ciencia y simultáneamente sentirse emocionalmente bien y feliz. Y Chile es un país maravilloso para el trabajo en el campo. No hay ningún país en el mundo que tiene la variedad de ecosistemas que tiene Chile. Hay pocos países que tienen el rango de altitud o de altura que tiene Chile. Es un experimento natural. Eso lo dije hace años. Chile es un experimento natural y ahora hablamos de laboratorios naturales, pero realmente lo es. Es un lugar maravilloso para hacer ciencia y invitaría a todos los jóvenes. Pueden tomar su smartphone con ustedes, no tengo ningún problema con eso, con que vayan al campo con su celular y se involucren en salvar a la naturaleza en Chile. Sería muy útil para el país porque, como mencioné, el cobre ahora es el 45% del PIB, del Producto Interno Bruto, pero el turismo está aumentando a 6% y la tasa del cobre está disminuyendo. Entonces, esta economía va a tener que hacer una transición, no a una economía roja, del metal rojo, pero a una economía verde que tiene que ver con la naturaleza. Y es maravilloso que este país esté haciendo tanto. Lo mencioné, Chile está haciendo cosas maravillosas. Aumentamos nuestras áreas marinas protegidas a un 45% de la zona económica. Eso es muchísimo. Tenemos alrededor del 90% de las áreas protegidas en Chile son protegidas. Eso es mucho. Aún hay problemas sobre dónde se ubican, pero el país está haciendo mucho trabajo. Y siento, para terminar mi idea, que la prensa a veces, en general, es bastante negativa en Chile. Y tenemos que recalcar estas cosas maravillosas de Chile y las oportunidades maravillosas que tenemos para mostrar una economía verde, un Chile verde, 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 verde. Un Chile verde. Y podemos ser un ejemplo para el mundo porque no lo hemos destruido todo aún. Aún nos queda tiempo. Gracias. Bien. ¿Quiere dar más consejos sobre carrera o profesional? No, creo que no puedo agregar nada. Bueno, como editor para una revista científica siento curiosidad. Quiero traer esto de vuelta a la ciencia. Me pregunto, ¿cuál es la pregunta científica de investigación clave para poder aumentar cómo se van a afectar los ecosistemas con el cambio global? ¿Nos puede contar acerca de la ciencia fundamental que se tiene que hacer? Bueno, voy a mencionar dos. Es cómo coexistimos con la naturaleza a diversas escalas y cómo nuestro modo de conservación tiene que ver con áreas protegidas versus ciudades densas y qué queda afuera de las áreas protegidas, los terrenos que las personas están usando para la agricultura, cuánto podemos proteger en el paisaje mayor que están afuera de esa protección estricta. Y hay un debate abierto sobre ese tema. No sabemos la respuesta. Hay opiniones fuertes en todos los extremos, pero es una pregunta clave. Otra pregunta clave es cuán lejos estamos de este punto del no retorno en la biosfera, donde existen las zonas donde no nos queremos acercar en cuanto a destrucción, degradación, porque no se podrá volver desde ese punto. Sí, yo también, yo diría esos mismos pensamientos, pero para el mundo microbiano, creo que en algunos puntos ya hemos pasado esos puntos de no retorno y ni nos hemos dado cuenta. Entonces,
Uno de mis sueños es que sabemos lo suficiente sobre microorganismos y diversos ecosistemas para poder usarlos, para poder restaurar, por ejemplo, tierras o suelos degradados, para poder promocionar el crecimiento de plantas. Debemos tener muchas estrategias para poder alimentar la población en crecimiento del planeta. Y los microorganismos, a medida que aprendemos más de ellos, pueden ayudarnos a llenar esa brecha. Paso, hablé demasiado antes. Entonces, nos quedan muchas preguntas interesantes, pero ¿tenemos los instrumentos para poder abordarlos? ¿Sabemos lo que necesitamos? ¿Hay algo que debemos hacer en cuanto a desarrollar herramientas? Creo que tenemos herramientas increíbles, diversos niveles, satélites, modelos computacionales, pero creo que todos encontramos esto, que siempre se requiere datos del campo. Siempre hay esta sensación de que se puede hacer la ciencia desde el espacio, desde su computador, pero la sutileza de la ciencia queda en los datos que recolectan los estudiantes al salir al campo, que salen al ensuciarse de las manos. Uno tiene que entrar al sistema natural y entender cómo funciona. Ese es el desafío. Es difícil conseguir a las personas, los recursos, la continuidad para ir más allá de solamente una exploración rápida, pero debemos trasladarnos a un sistema que realmente monitorea los ecosistemas en el tiempo. Creo que puedo agregar un punto. Ahora estamos en ese punto en que la biología es una ciencia de Big Data. Entonces, recopilamos, por el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, recolectamos muchos datos, pero necesitamos herramientas por el lado computacional para poder analizar los datos y a medida que vamos recopilando más datos para poder usar los grandes datos biológicos para poder entender, hacer mejores y hacer mejor ciencia. ¿Cómo se puede hacer la ciencia de manera sustentable? ¿Podemos hacerlo? ¿Estamos conscientes de alguna brecha en nuestro conocimiento para poder enfocar nuestra atención en gestión sostenible? Bueno, ha habido un gran cambio en los últimos 20 años en cuanto a cómo los científicos ven sus datos. Los científicos antes ponían sus datos casi en una lata en sus laboratorios, ¿verdad? Pero ahora todos sabemos que cómo funciona la ciencia hoy en día ha cambiado por completo. Hace 100 años la ciencia era casi una cosa elitista. Somos personas muy inteligentes, de familias reconocidas, que entramos a nuestros laboratorios y hablamos y redactamos papers, pero ese ya no es el caso. La mayoría de la finanza de los fondos para la ciencia viene de los gobiernos, que proviene generalmente de los impuestos del ciudadano. Y como científicos yo diría que deberíamos estar conscientes de que tenemos que devolverle algo a la sociedad. Y una de las cosas que deberíamos hacer es asegurarnos de que cualquier dato que recolectamos se hace disponible, esté disponible no solamente para nuestro propio laboratorio, nuestro propio país, pero sino a un nivel global. Pero estos estudios como el que está haciendo usted y de cambio climático, necesitamos datos enormes, una cantidad enorme. Es verdad, no vamos a analizar todos esos datos, pero ese no es el punto. La ciencia debería estar al servicio de la sociedad. No importa si yo publico un paper, lo importante es que alguien en alguna parte del mundo saque algo de este paper y todos podamos avanzar. Necesitamos más potencia computacional. Los satélites todavía no pueden reconocer ciertos tipos de vegetación. Para productividad supongo que lo tendremos en algún momento, pero yo tengo bastante esperanza, mientras que nosotros como científicos nos demos cuenta de cuál es nuestro rol o nuestro papel. Y siento que a veces no sabemos cuál es nuestro papel. Yadvinder, me gustó sus cálculos de flujo energético y me pregunto si será posible para que la humanidad coexista con la naturaleza sin destruirla finalmente.
Bueno, las personas me preguntan si soy optimista o pesimista. Bueno, yo me digo ser un optimista pragmático, que no se niega a la escala del desafío con el que nos enfrentamos, la degradación de una cierta partícula o un ecosistema hasta la escala planetaria, pero siempre busca maneras pragmáticas de abordarlo en vez de sentirse deprimido ante tanta oscuridad. Pero hay muchas señales de esperanza a nivel muy local. Se ven acciones positivas a nivel nacional, extensión de áreas protegidas y la fiscalización futura de estos. Pero creo que el optimismo, donde hay una confluencia de presiones en la parte temprana del siglo XX, es muy posible imaginarse un mundo donde en 40 años esas presiones han disminuido hasta cierto punto, donde el cambio climático lo hayamos resuelto. Esa es mi esperanza, que nos cambiemos a combustibles renovables, no en base a fósiles, pero también en cuanto a presiones a usos de suelos. Muchos países del norte ya han hecho una transición donde la agricultura se concentra en ciertas áreas y otras áreas están volviendo como eran anteriormente, donde los animales también están regresando, muchos animales de tamaño grande que están regresando a sus tierras originarias, y estamos pasando por una cuella de botella, y nuestro desafío como conservacionistas es asegurarnos de que ese cuello de botella siga siendo lo más ancho posible, y vemos cómo nos adaptamos a cómo estas presiones disminuyen. Eso es mi visión optimista. Bueno, es una pregunta muy difícil y uno avanza y retrocede en su opinión sobre esto, pero somos parte de la naturaleza, entonces se podría decir que somos parte del sistema. Pero depende de cómo califique esto, porque si habla de un ecosistema versus una especie, son dos cosas completamente diferentes. Entonces creo que no podemos mantener a todas las especies en el mundo como vamos avanzando. Es posible que mantengamos a los bosques, pero los bosques serán más pobres, serán menos funcionales. Entonces sí, estamos teniendo un impacto. Pero yo veo que lo siguiente podría ocurrir en el futuro. Van a haber áreas del mundo que van a ser más verdes que otras, y habrán grupos que serán lo suficientemente inteligentes para mantener sus ecosistemas, y van a haber otras áreas donde sus ecosistemas están en una muy mala situación. Pero esto obviamente no es la mejor solución. Hay muchas cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, la cantidad de bosque en los Estados Unidos no está disminuyendo. Los bosques en el Caribe están aumentando, por ejemplo. Entonces también hay señales positivas. No quiero responder esa pregunta porque quisiera poder mirar desde el cielo y ver finalmente cómo queda la cosa, pero entonces, en los últimos minutos que nos quedan, podemos mirar al futuro. Me preguntaba, ¿de qué se preocupa más en su campo particular? Javinder ya habló de lo positivo, tenemos razones para tener esperanza si la ciencia está mejorando. Jan, lo que más me preocupa a mí es la pérdida de suelo fértil. Creo que esto debería ser una alta prioridad a nivel global. Lo mencioné brevemente en mi charla y pude haber hablado solamente de eso porque creo que es muy importante, porque si perdemos nuestro suelo no podemos alimentar a nuestro planeta, y estamos perdiendo suelos a una tasa mucho mayor de lo que se está regenerando. Entonces eso es lo que más me preocupa. Bueno, es el área protegido o la división de uso de suelo, o sea, donde llevamos a cabo la agricultura y trabajos con los bosques.
Entonces, si tienen áreas protegidas que, entre comillas, le da la excusa a no salvar la tierra o no usar bien la tierra que estamos explotando. Entonces, debemos darnos cuenta que para mantener en movimiento nuestra biosfera no trata solamente de áreas protegidas. Es un buen punto de partida. Necesitamos mucho más que eso. Las áreas protegidas tienen funciones múltiples. Pueden conservar los servicios ecosistémicos, conservan diversidad y también son muy importantes para la recreación, pero también son una parte pequeña del planeta. Entonces el uso del suelo es muy importante. Debemos trabajar más con los usos de los suelos para que esa parte de la historia sea más sostenible, porque si no lo hacemos creo que no hay mucha esperanza. Un punto que realmente me emociona es este cambio de marea, donde el concepto de conservación es detener la presión y creando fortalezas o fuertes de presión, y aún lo tenemos que hacer, pero lo más emocionante es cambiar este flujo y traer la naturaleza de vuelta a ciertos lugares donde o se ha perdido en los últimos años o donde se ha perdido hace siglos. Áreas marginales, áreas agrícolas y el devolver la tierra a lo silvestre. En Europa se habla mucho de traer de vuelta animales grandes que han estado extintos en Inglaterra, por ejemplo. Es muy controversial, pero simplemente tener ese debate sobre pensar de una manera diferente sobre el futuro y cuánta más naturaleza podría haber. Y también la escala de las ciudades, la ecología urbana, devolviendo casi bosques a nuestras zonas urbanas. La ecología urbana es muy importante para Sudamérica porque creo que va a ser el 80% de la población. Eso lo voy a revisar en un momento, pero creo que ese 80% de la población va a ser urbana en Sudamérica en este siglo, y eso es un nivel muy alto. Entonces, el punto de contacto principal de muchas personas en Latinoamérica con la naturaleza va a ser en las ciudades. Entonces, debemos hacer todo lo posible para conservar la poca biodiversidad que aún existe, pero también debemos tratar de aumentar la biodiversidad y áreas verdes dentro de las ciudades y no que sean tan uniformes como lo son ahora. Son muy uniformes las áreas verdes ahora. Esto tiene dos caras, que sí, un gran parque en una ciudad proporciona sistemas ecosistémicos, dos, proporciona recreación, y tres, es una oportunidad educativa, y mientras más conscientes somos de estos problemas, podemos ir a tocarle la puerta a nuestros senadores y miembros de Congreso y decirles tenemos que hacer este trabajo. Entonces creo que es muy importante que haya educación, áreas verdes en las ciudades que sean muy saludables. Es increíble que en una ciudad como Santiago, en el jardín botánico, hay muchas abejas silvestres que aún viven ahí. Y les sorprendería que hay muchas águilas en la ciudad. De repente llega un cóndor. Entonces podemos vivir con algo de biodiversidad. Thank you very much. Muchas gracias por sus opiniones tan importantes. Gracias. Agradecemos a Julianne Mossinger por su participación como moderadora del panel y a todos los expositores que nos han acompañado y que han contribuido a esta conversación. Queremos contarles que dentro de unos minutos, el científico Fritjof Capra, autor del bestseller El Tao de la Física, y quien ayer participó en este congreso con una charla sobre la visión sistémica de la vida, estará en el acceso principal del salón conversando con los asistentes. Así que esta es una invitación para que quienes quieran acercarse con preguntas o simplemente unirse a la conversación se dirijan al acceso principal del salón, donde estará esperándolos Fritjof Capra. Nosotros por ahora los dejamos para ir a una pausa de almuerzo y volvemos en la tarde.